El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es miércoles 18 de marzo de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Venezolano del Tren de Aragua, primer ciberdelincuente en lista de más buscado del FBI. Petro afirma que ataques de Ecuador dejan 27 cuerpos calcinados. Presidente del Perú cesa a primera ministra en un día de pedir voto de confianza al Congreso. Laura Fernández recibe la credencial de presidenta electa en Costa Rica. Secretario de Economía de México viaja a Estados Unidos para primera ronda de revisión del TEDME. Estados Unidos construye muro negro en la frontera con México que dificulta la escalada de migrantes. El Congreso de Estados Unidos cita a la fiscal general de Trump por el caso Epstein. Donald Trump sugiere que Venezuela podría ser el estado 51 de Estados Unidos. Aquí están las noticias. Washington. El presidente Donald Trump elogió a la Selección Nacional de Béisbol de Venezuela tras su victoria en semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, aprovechando el momento para lanzar una sugerencia provocadora sobre el futuro estatus político del país: convertir a la nación sudamericana en el más nuevo estado de la Unión Americana. ¡Wow! Venezuela derrotó a Italia esta noche 4-2 en la semifinal del CBM. El béisbol se ve realmente muy bien. Están pasando cosas buenas en Venezuela últimamente. Me pregunto de qué se trata esta magia. Estadidad número 51. Alguien escribió Trump en su plataforma Truth Social. Los comentarios se produjeron mientras Venezuela avanzaba en el torneo internacional, avivando el orgullo nacional entre los venezolanos dentro y fuera del país. El béisbol es ampliamente considerado el deporte más popular de la nación petrolera. La observación de Trump sobre la estadidad, sugiriendo que Venezuela podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, pareció para muchos haber sido formulada en son de broma. Aún así, subraya un momento geopolítico altamente sensible, ya que Washington ha asumido un papel cada vez más activo en la transición política de Venezuela, tras la remoción en enero del hombre más fuerte, Nicolás Maduro. Estados Unidos ha respaldado el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, y ha ampliado su influencia sobre sectores claves, incluida la industria petrolera, como parte de los esfuerzos más amplios para estabilizar el país tras años de colapso económico y crisis política. Trump ha descrito repetidamente a Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, como maravillosa, y ha dicho que ha estado haciendo un gran trabajo. Trump también ha presentado los acontecimientos recientes en Venezuela como un éxito de la política estadounidense, particularmente después de que una operación militar estadounidense dentro de Caracas condujera a la captura de Maduro el 3 de enero. Los más recientes comentarios de Trump, aunque informales, probablemente atraerán atención en medio de los debates en curso sobre la soberanía, influencia extranjera y el futuro del sistema de gobierno venezolano. No hubo una respuesta oficial inmediata de las autoridades venezolanas ni de líderes de la oposición al mensaje de Trump. Curiosamente, esta no es la primera vez que alguien asoma públicamente la idea de que Venezuela se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos. Semanas antes de la salida de Maduro en una operación estadounidense realizada de madrugada en Caracas, la propia Rodríguez había denunciado las afirmaciones de que figuras opositoras en el exilio promovían la idea en Washington, propuesta que la entonces vicepresidenta de Maduro describió como altamente ofensiva. Venezuela nunca será un estado de ningún otro país, nunca. Nuestro pueblo nunca obedecerá órdenes de un puñado de bandidos sin patria. Le decimos al gobierno de Estados Unidos y a cualquier otro país, somos un pueblo soberano, libre, dijo durante un acto televisado a finales de noviembre. A pesar de los esfuerzos de Rodríguez por restablecer los lazos con Estados Unidos, incluida la reapertura de relaciones diplomáticas y la apertura del sector petrolero a la inversión extranjera, figuras de alto nivel dentro del régimen continúan mostrando alto rechazo a la idea de que las políticas que actualmente adopta el régimen dentro de Venezuela
son dictadas desde Washington. El ministro del Interior de Venezuela y líder del partido gobernante, Diosdado Cabello, afirmó que el chavismo no está acorralado ni en retirada, incluso mientras el país atraviesa rápidos cambios políticos y económicos. La opción es ganar, no hay otra opción, dijo Cabello en un mitin del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado de Trujillo. Eso está garantizado por la unidad del pueblo y por continuar el camino de Hugo Chávez. Insistió en que nada ni nadie podrá derrotar la revolución bolivariana y aseguró que sigue en el poder con la compañera Delcy Rodríguez al mando. Las declaraciones de Cabello subrayan una tensión central en la transición venezolana. Mientras Rodríguez ha liberado presos políticos, promovido un proceso de amnistía e impulsado reformas para atraer inversión extranjera, figuras claves del chavismo enfatizan la continuidad ideológica. Washington. El director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó su dimisión ante el presidente Donald Trump en rechazo por la guerra que su país e Israel libran contra Irán. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense, escribió Ken en una carta dirigida al presidente. El Centro Nacional contra el Terrorismo, integrado en la Dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, es un organismo creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para recopilar información sobre terrorismo internacional. En su misiva, Ken, un veterano del ejército estadounidense, recordó que Trump hizo campaña en las elecciones con el lema Estados Unidos primero, según el cual las guerras en Oriente Medio eran una trampa que les costaba a Estados Unidos las valiosas vidas de sus soldados y la prosperidad del país. Acusó a altos funcionarios israelíes de haber impulsado una campaña de desinformación para impulsar la ofensiva contra Irán, la misma táctica que los israelíes usaron para arrastrar a Estados Unidos a la desastrosa guerra de Irak, dijo. Oro para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. El momento de actuar con valentía es ahora. Usted puede cambiar el rumbo, escribió. La guerra de Irán, en la que han fallecido al menos 13 militares estadounidenses y que ha disparado los precios de la gasolina, ha sido rechazado por algunas voces del entorno de Trump, como el periodista Tucker Carlson, porque a su entender contradice la promesa de campaña del republicano de enfocarse en asuntos domésticos y mantener al país alejado de guerras en el exterior. Washington. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció que ha citado a la fiscal general Pam Bondi para que preste declaración el 14 de abril sobre la gestión que ha hecho el Departamento de Justicia del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. El presidente del comité, el republicano James Comer, escribió en la carta de citación que la Cámara está investigando la posible mala gestión de la investigación del gobierno federal sobre Epstein, quien falleció en prisión en 2019, y su cómplice Ghislaine Maxwell, que cumple condena de 20 años de cárcel. El comité tiene preguntas sobre la gestión del Departamento de Justicia en la investigación sobre Jeffrey Epstein y sus asociados, y sobre su cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aseguró. Un portavoz del Departamento de Justicia calificó la citación de completamente innecesaria, según informó la CNN, pero no especificó si la fiscal general la acataría y acudiría. El mes pasado, Bondi compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en una audiencia pública que terminó en un tenso intercambio de pareceres con legisladores demócratas. Entonces ya se abordó el asunto de Epstein y Bondi defendió la actuación de Trump al afirmar que no hay pruebas de que haya cometido ningún delito. La publicación de los archivos por parte del Departamento de Justicia ha generado queja de algunos representantes demócratas e incluso republicanos, ya que creen que parte de los documentos fueron censurados y exigen una mayor transparencia. El Comité de la Cámara de Representantes ya ha citado en sus investigaciones sobre el caso Epstein a otros políticos como el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. El expresidente de Estados Unidos, quien mantuvo una amistad con Epstein, aseguró el pasado 27 de febrero
que no sabía nada de los crímenes de Epstein y defendió que él no hizo nada malo. Un día antes, Hillary Clinton había negado haber conocido en persona a Epstein y no haber tenido conocimiento de los delitos que cometió. La exsecretaria de Estado denunció además que el comité no ha citado a los verdaderos implicados en referencia a Trump, quien tuvo una relación de amistad con Epstein, aunque no han trascendido pruebas que lo impliquen con sus delitos. Beirut. El líder del grupo chií libanés Hezbollah, Naim Qassem, consideró que haber esperado 15 meses de alto al fuego para responder a los ataques de Israel les ha permitido aprovechar el momento adecuado y adelantarse al factor sorpresa con el que creía contar el Estado judío. En una carta abierta a sus combatientes, el clérigo explicó que a la elección del 2 de marzo para atacar el Estado judío al inicio de la guerra de Irán ha evidenciado cómo la sorpresa al enemigo se da anulando su propio factor sorpresa y conociendo de antemano su plan agresivo para prepararse frente a él. En un discurso previo, Qassem ya había calificado la actual guerra en el Líbano de premeditada y había acusado a Israel de aprovechar una acción lanzada por su formación a principio del mes como excusa para iniciar su ofensiva de envergadura contra ellos. Ciudad de México. México dio los últimos retoques a los preparativos de la revisión del tratado con Estados Unidos y Canadá, TEPME, con reuniones previas entre equipos técnicos y el viaje del secretario de Economía mexicano Marcelo Ebrard a Estados Unidos para verse este miércoles con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer. Los preparativos fueron de manera virtual entre un equipo liderado por el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, y sus contrapartes de la oficina del representante comercial de Estados Unidos. El secretario de Economía Marcelo Ebrard, quien viajó este mismo día a Washington, informó en un mensaje en redes sociales que el plan que perseguían en el primer acercamiento de la revisión formal del TEPME fue aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aunque no dio muchos detalles, Ebrard destacó que el principal eje que abordarán con sus contrapartes estadounidenses será la permanencia del TEPME y el retiro de aranceles bajo una estrategia de cabeza fría y firmeza en medio del proteccionismo iniciado bajo el mandato del presidente estadounidense Donald Trump. Ciudad Juárez. El tramo de muro que está construyendo Estados Unidos en su frontera con México cerca de Ciudad Juárez tiene la peculiaridad de ser metálico y pintado de negro con acabado mate, diseñado para absorber más calor con la exposición solar y dificultar así la escalada de los migrantes. Este muro en la zona de Santa Teresa forma parte de un proyecto impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump, que contempla una inversión aproximada de $4.500 millones para reforzar la seguridad en distintos puntos de la frontera. El proyecto, desarrollado en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, prevé la edificación de alrededor de 230 millas de barrera fronteriza, de las cuales 110 kilómetros millas se ubicarán entre El Paso, en Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las zonas con mayor flujo migratorio entre ambos países. En entrevista para la agencia EFE, el religioso Javier Calvino señaló que a lo largo de los años las distintas estrategias aplicadas por autoridades estadounidenses, como programas migratorios restrictivos, operativos de seguridad y la construcción de barreras físicas, no han logrado detener el flujo migratorio en la frontera norte de México. San José de Costa Rica. El Tribunal Supremo de Elecciones TSE de Costa Rica entregó a Laura Fernández la credencial de presidenta electa del país, cargo que obtuvo con el 48,53% de los votos en las elecciones del pasado 1 de febrero. En un acto oficial, el TSE entregó también a Francisco Ernesto Gamboa y Douglas Soto las credenciales que lo acreditan como primero y segundo vicepresidente del país, respectivamente. La entrega de credencial es un evento de enorme satisfacción porque concluyen el proceso electoral. Decimos misión cumplida con los más altos estándares internacionales, como se merecen los ciudadanos de esta, que junto con Canadá y Uruguay, es una de las 3 democracias plenas de nuestro continente,
afirmó la presidenta del TSE, Eugenia Zamora. Fernández, en su momento candidata del Partido Pueblo Soberano, se convertirá en la mandataria número 50 de Costa Rica cuando asuma cargo el próximo 8 de mayo. Será segunda mujer en la historia en ocupar el primer puesto del Poder Ejecutivo costarricense. Atención, San Salvador. El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele propuso en el Congreso que controla una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas, tras acusar a las ONG de proteger a los pandilleros. Bukele, quien ejerce el poder en El Salvador de forma casi absoluta, endurece aún más esta iniciativa a su política de seguridad que varios países de América Latina buscan emular, luego de que un grupo de juristas internacionales acusó a su gobierno de crímenes de lesa humanidad. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas pandilleros, anunció el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro al presentar la iniciativa a la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, debido a lo cual se da por descontada su aprobación. Ciudad de Guatemala. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, arribó a Guatemala para una visita oficial de 2 días, centrada en fortalecer la agenda de diálogo político y la cooperación económica entre ambas naciones. Steinmeier fue recibido antes del mediodía con honores militares en el Palacio Nacional de la Cultura por su homólogo guatemalteco Bernardo Arévalo de León. Es un honor recibir al presidente de la República Federal de Alemania. Bienvenido a Guatemala, expresó el mandatario anfitrión en sus cuentas oficiales tras el encuentro inicial. Atención, Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que las reformas anunciadas por Cuba en medio de las conversaciones con Washington no constituyen un cambio lo suficientemente drástico y aseguró que no lograrán reparar una economía fallida. Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar. Por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico, no va a solucionar el problema. Así pues, tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar, advirtió Rubio ante la prensa en el despacho Oval. El gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla, medidas que incluyen también la participación de grandes inversores, especialmente en infraestructuras de sectores considerados prioritarios como el turismo, la minería y el energético. Lima. El presidente interino del Perú, el izquierdista José María Balcázar, cesó a la primera ministra Denise Mirales un día antes de que acudiera al Parlamento para pedir el voto de confianza de su Consejo de Ministros y frente al anuncio de varios partidos de votar en contra. A través de un mensaje publicado en redes sociales, la presidencia del Perú agradeció a Mirales por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país y les deseó éxitos en su carrera profesional y sus futuros desafíos. A menos de un mes de las elecciones generales, Mirales iba a presentarse ante el Parlamento para exponer el programa del gobierno de transición y buscar así la aprobación del legislativo. Pero esta semana comenzaron a sonar con fuerza rumores de que no contaba con los apoyos necesarios en el hemiciclo. Atención, Santiago de Chile. Con un amplio despliegue de maquinaria pesada, el nuevo gobierno del derechista José Antonio Kast inició esta semana la construcción de zanjas en la frontera de Chile con Bolivia, como parte de su promesa de combatir el crimen y la migración ilegal. Durante la campaña electoral, el mandatario, que asumió hace una semana, prometió edificar barreras físicas en las zonas fronterizas, clave en un intento por frenar los ingresos no controlados al territorio. Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano, ese Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Esta retroexcavadora no va a fracasar,
porque esta retroexcavadora la empujan todos los chilenos, dijo mientras fiscalizaba el inicio de las obras. Durante su visita, el mandatario subió a una de las excavadoras, además de saludar a los contingentes militares apostados en Chacaluta, en la zona fronteriza con el Perú. Atención Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que los bombardeos de Ecuador en la frontera con Colombia dejan 27 cuerpos calcinados y afirmó que la explicación sobre los ataques no es creíble, en aparente referencia a la declaración que dio en la mañana el presidente de ese país, Daniel Noboa. Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias. Muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales, escribió Petro en X. El mandatario también indicó que los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, porque no tienen aviones, ni de la Fuerza Pública de Colombia, porque él no ha dado esa orden. Las afirmaciones de Petro se producen un día después de que denunciara que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador, tras el hallazgo de una bomba tirada desde un avión en inmediaciones de la frontera común. Ha aparecido una bomba tirada desde un avión, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, expresó Petro durante un consejo de ministros en el que también aseguró que van muchos estallidos en esa zona. Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa rechazó las acusaciones y aseguró que las operaciones militares contra el crimen organizado, apoyadas por Estados Unidos, se desarrollan exclusivamente dentro de su territorio. Sus declaraciones son falsas. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas, estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo, afirmó Noboa en redes sociales, donde explicó que los bombardeos hacen parte de ofensivas contra grupos del crimen organizado y la minería ilegal. El mandatario ecuatoriano señaló que estas acciones se realizan con apoyo de la cooperación internacional y que están dirigidas contra bandas criminales, muchas de ellas de origen colombiano. Medios colombianos han divulgado imágenes de un artefacto explosivo hallados en zona rural del Jardines de Sucumbíos, en la frontera entre ambos países, que presuntamente habría sido lanzada desde el aire. Las fotografías muestran un proyectil metálico de gran tamaño, con evidente deterioro, localizado entre la vegetación, lo que, según esas versiones, apuntaría al uso de munición aérea en el área. Esta nueva controversia ocurre en medio de un deterioro de las relaciones entre Bogotá y Quito, marcado por una guerra comercial iniciada en enero por el presidente de Ecuador, que impuso una tasa de seguridad del 30% a productos colombianos, posteriormente elevada al 50%. Atención Washington. El FBI anunció la incorporación por primera vez de un ciberdelincuente, Aníbal Alexander Canelón Aguirre, de nacionalidad venezolana, en la lista de los 10 fugitivos más buscados por sus supuestos vínculos con la banda criminal transnacional Tren de Aragua. Junto a él, la agencia incluyó en su lista a Truc Duc Luc, de origen vietnamita, y al estadounidense Samuel Ramírez, este último ya capturado tras una operación conjunta con las autoridades mexicanas, días después de incorporarse a los más buscados, según detalló el subdirector adjunto de la División Criminal del FBI, Heath Yankee, en una rueda de prensa. Aguirre es acusado de liderar una red internacional que supuestamente roba millones de dólares a instituciones financieras en Estados Unidos para financiar a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, designada por Washington como organización terrorista extranjera. Yankee subrayó que es la primera vez que un ciberdelincuente aparece en la lista de los más buscados. Su inclusión refleja el compromiso del FBI de perseguir el delito financiero facilitado por medios cibernéticos en los niveles más altos y envía la señal de que independientemente del método empleado, los delincuentes graves serán perseguidos con todo el peso de este programa, aseveró. Las autoridades estadounidenses también buscan a Lu, presunto miembro de la pandilla Born to Kill, por su implicación en el secuestro, tortura y asesinato de 2 hermanos vietnamitas en Filadelfia en agosto de 2014. Atención Quito. La organización Reporteros Sin Fronteras, RSF,
alertó de que el periodismo en Ecuador vive una asfixia silenciosa que atribuyó, entre otros factores, a la opacidad y a las trabas en el acceso a la información pública por parte del gobierno, al que cuestionó por no garantizar condiciones adecuadas para su ejercicio. Sí nos genera preocupación la manera en que viene actuando el gobierno del Ecuador, porque aunque no estamos en un escenario como el del Salvador, de cierre mucho más total del espacio cívico y del espacio informal, no podemos normalizar pequeños episodios, porque es justamente a través de esas prácticas que parecen inofensivas que se van cerrando los espacios, señaló Artur Romeu, director para las Américas de RSF, en una rueda de prensa en Quito. Romeu dijo que han conocido de agresiones que sufrieron reporteros durante la cobertura de las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel, que ha habido episodios de presión jurídica contra medios y que cada vez más periodistas denuncian la facultad de contactar a funcionarios públicos para obtener información, incluso a través de la Ley de Acceso a Información Pública. Además, señaló que les habían generado preocupación unos lineamientos fijados por las Fuerzas Armadas para las coberturas que se hicieron públicos en febrero y en los que el jefe militar disponía que se evite la acreditación de medios y comunicadores que mantengan una posición contraria, a su juicio, que perjudique la imagen institucional y que se les clasifique como afines, neutrales o críticos, aunque luego la institución señaló que no estaban en vigencia. El simple hecho de que exista ese documento es razón suficiente para estar preocupados, no como un hecho aislado, sino como parte de una percepción de un cerco que se cierra sobre los periodistas, añadió. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.